Efesios capítulo 2, versículo 1. Te adoramos, Maestro. Efesios capítulo 2, versículo 1. Poderoso eres Jesús. Ve Cristo. Te adoramos, Dios. Gloria a Cristo. Vive Dios. Amén, hermano. Amén, poderoso Cristo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Te adoramos, Cristo. Puede tomar asiento ya. Pastor Joel oró por esta parte. Permanezca con su Biblia ahí abierta en ese capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Te adoramos, Cristo. Y en esta mañana, en este día, hermano, quisiera hablar un poco acerca de un tema que a veces pensamos que conocemos, pero la realidad es que es muy profundo y se refiere al tema de la salvación. El tema de la salvación. Fíjese que en estos días he tenido una preocupación bien grande por la iglesia. Lo hablaba con mi esposa. Hay un pasaje de la Escritura, hermano, que nosotros conocemos muy bien, que nos habla acerca de lo que es el gran mandamiento. Y creo que en una ocasión estuvimos hablando aquí de lo que es el gran mandamiento. ¿Usted recuerda cuál es el gran mandamiento, hermano? Si no lo recuerda, se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos 37 en adelante. El Señor contesta una pregunta que le hace un fariseo. En el versículo 36 le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice el versículo 40: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a establecer la conexión entre el pasaje que leímos primero y el que acabamos de leer, hermano. Fíjense, se acerca al Señor un fariseo. O sea, estamos hablando de que una persona que se acercó, que tenía conocimiento de la Escritura. Por si usted no lo sabía, los fariseos eran conocedores de la ley, eran muy doctos. Por eso el Señor, en una ocasión, hablándole a sus discípulos, le dice que los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, y le dice a sus discípulos: todo lo que los fariseos les manden hacer, háganlo, porque ellos conocen la ley. Entonces uno de estos fariseos se acerca
a preguntarle cuál es el gran mandamiento. Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios. Pero no solamente dice que lo amaremos con todo el corazón, sino que dice también con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que si nosotros vamos a amar a Dios como Él se merece, tenemos que amarlo con todo nuestro ser. No solamente con nuestros sentimientos, porque los sentimientos pueden ser ambivalentes. Puede que hoy día, ¿verdad? Vamos a ver, cuando usted se enamora, los que son casados, los que están en ese proceso de noviazgo, sin mirar a nadie, usted sabe que cuando una persona se enamora y ve como que a la otra persona como que siente lo que le llaman el mariposeo en el estómago, ¿verdad que sí? Pero fíjese que ese mariposeo no está ahí todo el tiempo. Y si yo me limito a mis emociones, en el momento en que ese mariposeo ya no esté en el estómago, entonces yo puedo pensar que ya no amo a esa persona. Entonces ahí entra en acción la mente. Fíjese que Pablo le escribe a los romanos, a los romanos, y lo traducimos para nosotros también. Cuando Pablo escribe a los romanos, dice, aleluya, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que nosotros no solamente, racional tiene que ver con lo que es la razón, con lo que es el pensamiento. Nosotros no solamente le servimos a Dios con nuestras emociones, las emociones están envueltas en el servicio a Dios. Por eso, a veces cuando estamos alabando al Señor y esa alabanza sale de lo profundo del corazón, comenzamos a llorar porque nuestras emociones comienzan a manifestarse, pero de una manera santa en medio de esa adoración. Y entonces comenzamos a llorar. ¿Pero por qué comenzamos a llorar? Porque nuestra mente entiende lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces nuestro culto al Señor tiene que ser un culto racional. Por ende, hermano, mientras más nosotros comprendamos lo que Dios ha hecho por nosotros, más fácil se nos va a hacer servirle el culto que Él se merece. No sé si usted me está entendiendo. Entonces, por eso el Señor dice, el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego mezcla el segundo mandamiento diciéndonos que es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el versículo 40 de ese capítulo 22 de Mateo es el más que a mí me impacta, porque dice que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Habíamos hablado acerca de esto, pero recordemos que en el tiempo el que el Señor está predicando, todavía no existía un Nuevo Testamento. Todavía no existía la epístola a los Gálatas, todavía no existía el Evangelio de Mateo, ni Marcos, ni Lucas, no existía el Evangelio según Juan, no existía el libro de los Hechos, no existía ninguna de las epístolas paulinas. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento, y ese Antiguo Testamento se le conocía como la ley y los profetas. Entonces había muchas personas con la inquietud buscando entender la ley, a ver qué era lo que Dios esperaba de ellos. El pueblo de Israel estudiaba profundamente la ley. Hoy día, hermano, por si usted no había escuchado esto, hoy día todavía un niño judío a los 5 años ya conoce el Pentateuco. Estamos hablando de un niño judío, a los 5 años ya él conoce el Pentateuco. Pentateuco, entiéndase, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Él conoce a Moisés. Él conoce la ley a los 5 añitos de edad. O sea que el Señor estaba hablando con gente que tenía conocimiento de la ley. Pero le está diciendo que toda esa ley y los profetas, que se entiende por los profetas, todos los escritos que están aparte del Pentateuco, ¿ok? Daniel, Jeremías, Isaías, la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento se resume en esos dos mandamientos. Entonces podemos entender que esos dos mandamientos son sumamente importantes para nosotros, ¿no?
si todos esos 37 libros, 37, 39, 39 libros, son 27 en el Nuevo y 39 en el Antiguo. Si todos esos 39 libros del Antiguo Testamento lo podemos resumir en esos 2 mandamientos, entonces esos 2 mandamientos tienen un peso increíble para nosotros. Ahora, hermano, ¿qué razón podríamos tener nosotros para amar a Dios, además de todos los beneficios evidentes que recibimos? Experimentamos en estos días, como estaba hablando el pastor Joel, cómo Dios milagrosamente intervino, hermano, para que ese fenómeno atmosférico no nos azotara de la forma que nos iba a azotar. Y yo comparto con el pastor Joel ese sentimiento. Yo no estoy muy metido en las redes sociales, pero me entero de los comentarios que la gente publica. Y hay mucha gente dándole crédito al yunque. Mire qué barbaridad. Nosotros fuimos librados por el yunque. Yuquiyú. Mira hasta dónde llega, hermano, la vanidad de la mente. Por eso cuando Pablo fue a predicarle a aquel lugar en Atenas, él decía, él vio aquel altar al Dios no conocido y él comenzó a predicarles y ellos querían ofrecerle sacrificio a Pablo. Aleluya. Ellos querían adorar a Pablo como si Pablo fuera un Dios, y Pablo tiene que desgarrar sus vestidos y detenerlo y decirle, yo precisamente vengo a predicarle que se arrepientan de esas vanidades. El ser humano está tan envanecido que todavía hoy, en el siglo XXI, le atribuyen, hermano, un milagro como este al yunque. Entonces, no quisiéramos tener que abundar en esto, hermano, pero entonces, ¿qué pasó con el yunque cuando pasó George? Parece que el yunque se mudó o estaba durmiendo. Cuando pasó Hugo, ¿dónde estaba el yunque? El yunque seguía en el mismo sitio. Entonces, ¿por qué Hugo y George sí nos azotaron? O si no, comentarios como que se molestan porque digan que Puerto Rico es una isla bendecida. Simplemente porque hubo vecinos, islas vecinas que sufrieron estragos, hermano. Mire qué lógica, mire hasta dónde se entenebrece el pensamiento humano. Mire el razonamiento que utilizan. Entonces, si Dios nos azota, mire cómo el hombre se está rebelando gradualmente contra Dios. Y yo estoy convencido de que la caída de la humanidad va a ser debida al orgullo de la humanidad, va a ser debida al orgullo del hombre. Porque Dios lo único que está esperando de la humanidad es que reconozcan que Él es. Y fuera de Él no hay nadie. Pero la humanidad ni siquiera eso puede hacer. Entonces, si el huracán nos azota, Dios no existe porque hubiese podido librarnos. Pero si no nos azota, entonces Dios es malo, Dios es injusto porque no libró a los demás. ¿Qué razonamiento es ese? Eso es producto de una mente entenebrecida. No cabe otra. Demos gracias a Dios, hermano, o ellos debieran darle gracias a Dios, que Dios es muy paciente y misericordioso. Porque a veces no nos gusta decir esto, hermano, pero con los corajes que humanamente nos dan a nosotros, imagínense que fuésemos nosotros los que tuviésemos el poder de quitarle el hálito de vida a una persona. Pero Dios es muy paciente y misericordioso. Entonces, ¿qué razones nosotros tenemos? Además de esos beneficios evidentes que recibimos, hermano, como ser librados de una catástrofe como esta. Volvemos a Efesios. Y vamos a ir al capítulo 1. Te adoramos, Dios. Le pido que sea un poquito paciente si el mensaje fluye un poco diferente a como fluye en otras ocasiones. El versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, Pablo está hablando 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición, ¿qué? Con toda bendición, ¿qué, hermano? Espiritual. O sea, lo espiritual va de antemano. ¿Ok? Hay mucha gente que le sirven, ellos dicen que le sirven a Dios, pero le sirven a un Dios con D minúscula. No es el mismo Dios que nosotros le servimos. ¿Por qué? Porque ellos, estos cristianos modernos, entre comillas cristianos, ¿ok? Ponen de relieve las bendiciones materiales. Pero Pablo está escribiendo y está bendiciendo a Dios. Bendecir es dar gracias, bendecir es rendir homenaje, bendecir es dar gloria. Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces podemos entender por qué cuando el Señor le habla en el Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, que era una iglesia materialmente sumamente pobre, pero el Señor le dice, tú eres rico. Por más pobre que nosotros seamos aquí en la tierra, hermanos, si nosotros pudiésemos tan siquiera ver de lejos las riquezas que nos están esperando allá arriba en los cielos, aleluya, pudiéramos ser más agradecidos de lo que somos. Porque lo que nos está esperando a nosotros allá arriba, Pablo mismo le escribe a los corintios diciéndole, yo conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero tal hombre fue arrebatado al tercer cielo y dice que vio y oyó cosas inefables, o sea que no le es dado al hombre expresar. Pablo no podía explicar lo que aquel hombre había visto allá arriba en el tercer cielo. Entonces la Escritura nos dice a nosotros que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de varón, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Ahí está usted y ahí me encuentro yo. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. O sea que el intelecto humano no puede producir lo que hay allá arriba en el cielo. El ser humano tendrá capacidad para hacer arte, para inspirarse mirando la naturaleza y crear cuadros bellos y hermosos, pero ni si la mayor inspiración aquí en la tierra no nos puede dar una idea de la grandeza que nos está esperando allá arriba en los cielos. Entonces Pablo comienza bendiciendo a Dios, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, mira qué misterio más hermoso. Hasta dónde alcanza la soberanía, el conocimiento infinito de Dios. Según nos escogió en Él. ¿Nos escogió en quién? En Cristo. Porque sin Cristo no tenemos acceso al Padre. Sin el Hijo no podemos llegar al Padre. ¿Ok? No necesitamos ningún otro tipo de intervención. Cristo es suficiente para tener acceso al Padre. ¿Ok? Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Antes de la fundación del mundo. Aquí es donde entra el misterio de la salvación, hermano. Muchas veces nosotros quizá podemos expresarnos erradamente y decir cuando yo vine a Cristo. Cuando la realidad fue que Él vino a nosotros. Yo me decidí por Cristo. No, hermano, la realidad es que Él se decidió por nosotros. Porque como leímos al principio, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, no había en nosotros la capacidad de buscarlo a Él porque estábamos muertos. Tenemos el caso de Pablo. Pablo era un hombre que era muy celoso de la ley. No le estoy diciendo esto, hermano, para que usted vaya a sentirse más en algún momento ha dicho cuando yo vine a Cristo. Esa no es la idea, hermano. Es que si usted está aquí hoy día, tenemos muchísimo que agradecerle a Dios.
Porque nosotros no merecíamos ni teníamos manera de ser salvos. Pablo era muy celoso con la ley, con las tradiciones de sus padres. Sin embargo, Cristo tuvo que presentársele a Pablo. No fue Pablo el que fue a Cristo. Pablo no estaba buscando a Cristo. Pablo no estaba buscando al Señor. El Señor le salió al encuentro. Pablo lo que hacía era, estaba buscando la iglesia para perseguirla. Y Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito fuimos escogidos, hermano? ¿Con qué propósito el Señor escogió a la iglesia? Que cuando decimos que nos escogió no estamos hablando simplemente de jóvenes cristianos de Manatí. Estamos hablando de cada cristiano alrededor del planeta Tierra. ¿Ok? Porque nosotros podemos estar congregados aquí, puede haber un grupo de hermanos congregados en Cagua, puede haber otro grupo de hermanos congregados en Vega Baja, pero la iglesia del Señor sigue siendo una sola. Aquí no cabe el espacio para las divisiones, para las enemistades, no, hermano. Si creemos lo mismo, ¿ok? Hago la salvedad, si creemos lo mismo. Ninguno es superior a ninguno. Eso es si estamos amparados en la misma fe. ¿Ok? Recordando, como Pablo le escribe a los romanos, que no todo el que desciende de Israel es israelita. ¿Ok? ¿Con qué propósito el Señor nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. El Señor nos escogió. Escúcheme bien, hermano. Porque aquí es donde vamos a la evidencia. ¿Ok? Usted sabe lo que es evidencia, ¿no? Cuando usted va, usted que si ha tenido la oportunidad de ir a un tribunal para probar que una persona es inocente o que una persona es culpable, hace falta presentar evidencia. ¿Correcto? Algo que testifique la veracidad del asunto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cuál es la evidencia de que el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo? Tenemos competencia. ¿Ok? Si el Señor me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo, tiene que haber una evidencia de esa elección. ¿Y cuál es esa evidencia? Una vida santa y sin mancha. ¿Ok? Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el fruto de un creyente que en realidad fue escogido, que en realidad fue rescatado por Cristo, es que tiene una vida santa y sin mancha. Pero fíjense que Pablo escribe bien claro, delante de Él. No es una vida santa y sin mancha delante del pastor, no es una vida santa y sin mancha delante del hermano. No, hermano. Es una vida santa y sin mancha delante de Él. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Puro significa que es algo que no está contaminado por nada. Nadie le dijo a Dios, sálvalo. Nadie intervino en esa decisión. Eso provino de Dios mismo. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Desde antes de la fundación del mundo, iglesia. Si usted tiene salvación, en este momento usted puede estar agradecido del Señor porque el Señor desde antes de que el mundo fuese fundado, el Señor nos escogió para eso. Pero tiene que haber una evidencia.
entonces ahí es donde entra la incertidumbre y ahí es donde entra la batalla que nosotros tenemos que librar. Porque si yo vivo una vida santa y días antes de yo partir de esta tierra, dejé de vivir una vida santa, entonces eso podría ser evidencia de que el Señor a mí nunca me escogió. Por eso nosotros batallamos, hermano. No sé si hace falta tiempo para procesarlo. Ahí es donde entra la batalla de nosotros, hermano. Esa es la batalla que nosotros tenemos que librar, que es la buena batalla de la fe. Permaneciendo agradecidos de Él y confiados, hermano, y permaneciendo en esa santificación, santificándolo, porque Dios hizo su parte, que fue elegirnos. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que hacer la nuestra, que es santificarnos. Y esa va a ser la evidencia de que el Señor fue quien nos escogió a nosotros. ¿Nos vamos entendiendo? Todo lo que nosotros hacemos por el Señor, hermano, por nuestro servicio al Señor, fue porque Él nos amó primero. Vamos a aclarar esto para que como Pablo le escribe a los romanos, para que no seamos arrogantes en cuanto a nuestro modo de pensar. Esto yo lo estaba hablando con mi esposa. Y muchas veces quizás podemos tener la perspectiva de que yo soy salvo porque yo oro, o yo soy salvo porque yo ayuno, o yo soy salvo porque vengo a la iglesia. Usted sabe que, hermano, esto debiera ser a la inversa. Yo vengo a la iglesia porque Cristo me salvó. Yo hablo con el Señor porque Él me rescató. Usted ve la diferencia entre causa y efecto, hermano. Porque si yo pienso que yo soy salvo porque yo hago estas cosas, puedo comenzar a menospreciar al que no lo hace igual que yo. ¿Usted me va entendiendo, hermano? No quiero que ninguno vaya a salir por ahí pensando que el hermano Cristian dijo que no hay que orar ni ayunar, no, hermano. Al contrario. Le estoy dando razones de más para orar, para ayunar y para servirle al Señor. Porque lo que hemos recibido no lo merecíamos. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿ok? Y recalcamos esto, hermanos, delante de Él, ¿ok? ¿Por qué no delante del hermano? Bueno, por varias razones. ¿Por qué el Señor no espera simplemente que yo sea santo delante del hermano Héctor? Bueno, puedo darle varias razones. Primero, el hermano Héctor no va a estar observándome en todo tiempo. Y yo puedo ser santo delante de Héctor, pero ¿y cuando Héctor no esté? Si le pudiera dar otra razón, perdonando a Héctor que te coja nuevamente de ejemplo, y si Héctor no percibe la santidad de la misma forma que Dios ve la santidad, si el hermanito Pedro, ya que aquí no hay ningún Pedro, si el hermanito Pedro le parece, vamos a entrar en un punto, en un botón. Si al hermanito Pedro le parece que yo puedo andar por ahí enseñando mis piernas y aún así yo ser santo, pues yo puedo ser con mucha facilidad delante del hermanito Pedro. ¿Me va entendiendo ahora? Ahora, el Señor no está buscando que yo sea santo delante del hermanito Pedro. El Señor está buscando que yo sea santo delante de Él. Y quien establece los parámetros de esa santidad no es el hermano Pedro, no es el hermano Juan, es Dios mismo. ¿Ok? ¿Para qué el Señor nos escogió? Para que seamos santos. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su
gracia. Y fíjense que está utilizando en muchas ocasiones Pablo la palabra gracia para alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya, según las riquezas de su gracia. Y usted conoce lo que es gracia, ¿verdad, hermano? Gracia literalmente significa regalo. Por eso entendemos que es un favor no merecido, porque un regalo es algo que tú recibes sin haber pagado por eso. En el día de su cumpleaños usted le regalan, ¿verdad que sí? Y usted no tiene que pagar por ese regalo. Ah, pero es porque yo cumplí años. ¿Y qué tú hiciste para cumplir años? ¿Cuánto tuviste que pagar por cumplir años? Nacer. ¿Y qué tú hiciste para nacer? Ni siquiera eso, para eso pasamos trabajo, porque fue nuestra madre quien tuvo que pasar el trabajo de parirnos. O se le hicieron cesárea, pues pasar por la recuperación. O sea, un regalo es algo que se recibe sin tener que hacer nada para recibirlo. El Señor, hermano, no reveló su palabra para tu vida. El Señor no permitió que el mensaje de salvación llegara a tu vida o llegara a mi vida porque Cristian era un nene lindo. Es que déjame coger a Cristian, porque Cristian siempre está riendo. No, hermano, fue pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si había alguien que podía hablar de la sobreabundante gracia de Dios, era Pablo. Porque el mismo Pablo dice que él no merecía ni siquiera ser llamado apóstol, porque Pablo fue un hombre que actuaba de una manera muy mala. No lo hacía con la intención de ser malo, pero lo hacía. A tal punto, mire hermano, antes de Pablo ser hallado por Cristo camino a Damasco, usted sabe que Pablo se encargaba de perseguir los cristianos en Jerusalén. Y era tal el odio de Pablo por la iglesia, era tal que él no se conformaba con arrestar y perseguir a los cristianos de Jerusalén. Cuando Pablo vio que se estaban esparciendo, Pablo dijo, no, tengo que irme detrás de ellos antes que se me escapen. Mira hasta dónde llegaba las obras de Pablo. Sin embargo, la Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Por eso la gracia se fue por encima del pecado de Pablo. Por eso usted ve que allá afuera hay gente que están atadas por muchos vicios, que han caído en lo más bajo y muchos le dan de codo. Pero la gracia sobreabunda por encima de ese pecado. Y a lo vil y lo menospreciado, el que pensaba que no valía nada, el que pensaba que no tenía remedio, el que pensaba que no había ninguna solución, sobre ese es que Dios se glorifica para hacer sobreabundar la riqueza de su gracia. Dándonos a conocer, en el versículo 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según él se complació de hacerlo, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, el versículo 10, todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo, Jesucristo nuestro Señor, es el centro del Evangelio. No son los dones, no son las manifestaciones ni las experiencias. Y esto es un botoncito que a veces da trabajo tocarlo. No son los dones, no son las experiencias, hermano. El centro del Evangelio, el centro de nuestra fe es Jesucristo. Porque vemos como que esto como que se está sustituyendo. Ahora hay mucho enfoque en lo que dicen que es la manifestación del Espíritu Santo. En muchos lugares, hermano.
En muchos lugares usted puede buscar videos de muchas veces los desórdenes que se están dando dentro de lugares que se hacen llamar casa de Dios. Pero se están enfocando solamente en manifestaciones y experiencias. Y no se está centralizando el Evangelio en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo nosotros centralizamos el Evangelio en Jesucristo? Hermanos, lo hacemos a través de la palabra. Lo más importante, yo me reafirmo en esto cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Lo más importante en nuestras vidas como iglesia, lo más importante, hermano, en la casa del Señor, es que haya pan, es que haya palabra, hermano, es que haya enseñanza, es que haya prédica, es que la palabra de Dios fluya. Porque ¿de qué otra manera podemos centralizar nuestra vida en Cristo si Él mismo dijo que las Escrituras son las que nos dan testimonio de Él? Pablo no le dijo a Timoteo, en lo que yo voy, enfócate en hablar lengua, enfócate en profetizar, enfócate en poner manos. Pablo dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y no estoy hablando de que estas otras cosas son malas, hermano. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuál debe ser nuestro norte, cuál debe ser nuestro enfoque. Nosotros debemos procurar conocer la palabra. En Cristo están escondidos todos los tesoros de las riquezas, hermano. Están escondidos en Cristo. ¿Y dónde nosotros los tenemos accesibles? A través de la palabra. Ya mismo voy a romper esa loseta. Voy a tener que quedarme quieto porque el piso está gritando. Iglesia, tenemos que tener un enfoque en conocer la palabra del Señor. No solamente estamos hablando de estudiarla en seminario. No solamente estamos hablando de eso, hermano. Tiene que haber en nosotros una preocupación por conocer lo que la Escritura dice. Por conocer el consejo bíblico. De qué otra manera nosotros podemos evitar ser engañados. La Biblia dice claramente que en estos tiempos se levantarían falsos profetas que harían señales que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar estos profetas que se están levantando en este tiempo? Estando cimentados en la palabra, porque desde la antigüedad el mensaje sigue siendo el mismo. Aleluya, en Deuteronomio, en el capítulo número 13 dice que si en medio de ti se levanta un profeta o soñador de sueño y te anuncia una señal y se cumple, pero luego de eso te trae una enseñanza y te dice, vamos detrás de dioses ajenos que tú no conociste y sirvámosle. La Biblia dice, tal profeta debe ser muerto porque está aconsejando rebelión contra Dios. Entonces cualquiera que se levante en este tiempo, aunque diga que saca a los muertos de las tumbas, si enseña otro evangelio que el que hemos recibido, sea llamado anatema. Entonces tenemos que conocer este evangelio para identificar cuál no es el evangelio. De reunir todas las cosas, versículo 10, en Cristo, en la dispensación. Dispensación es administración, en otras palabras, del cumplimiento de los tiempos. La dispensación o la administración del cumplimiento de los tiempos. Ya Dios sabía cuál era el momento propicio para enviar a su Hijo al mundo. Dios tiene un conocimiento perfecto y exacto de los tiempos. Aún el enemigo, siendo un ser espiritual, no conoce con exactitud la precisión de los tiempos. Por eso es que en Génesis, cuando el Señor hace la promesa, usted sabe que en Génesis, en el capítulo 3, el Evangelio es anunciado, ¿verdad? Cuando dice, aleluya, que producirá el Señor enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, se está anunciando en Génesis capítulo 3 de antemano el Evangelio. En Génesis, tan temprano como en Génesis, se ve la promesa de que va a venir un Redentor. Pero como el enemigo no tiene el conocimiento de cuál es el cumplimiento de los tiempos,
Cuando vio que el sacrificio de Abel fue acepto, se levantó el enemigo utilizando a Caín para matar a Abel, pensando, me libré del que me iba a pisar la cabeza. ¿Ok? O sea, ni siquiera el enemigo, con ser un ser espiritual, tiene conocimiento de los tiempos tanto como Dios los conoce. Por eso nosotros entendemos que nadie, aleluya, que cualquiera que venga, cualquiera que venga anunciándonos alguna fecha para la venida del Señor, usted sabe que automáticamente lo rechazamos. ¿Por qué lo rechazamos, hermano? Porque la Biblia dice que ni siquiera los ángeles que están en el cielo tienen conocimiento del día ni la hora, sino solamente el Padre. Usted puede tener, ve ahí un ejemplo como el conocimiento de lo que la Biblia dice nos libra a nosotros de una doctrina demoníaca. Se rechaza automáticamente, hermano. Ok, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ok, estamos en el versículo 10. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia. En el Señor tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados, vamos por el versículo 11, conforme, o sea, de acuerdo a el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí estamos viendo, hermano, cómo Pablo nos está enseñando la Escritura. Pablo nos está enseñando a través de la Escritura, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que esta salvación proviene simplemente por la soberanía de Dios. Todo el tiempo menciona que es por su voluntad. ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué Dios permitió que escucháramos el Evangelio? Por su voluntad. Tenemos que estar agradecidos, hermano. Y no solamente esto, dice ese versículo 13 al final, fuisteis sellados con las arras, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor nos escogió, el Señor nos rescató de una vida de pecado. Y no solamente eso, sino que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Arras, ¿usted había escuchado esa palabra arras? ¿La había visto en la Biblia? ¿Sabe lo que significa? Si lo traducimos a términos actuales, la arras es como un pronto. Cuando usted va a comprar, quizá no sería el mejor ejemplo, pero si usted sabe que si usted va a comprar un vehículo, y como en mi caso su crédito no es el mejor, un depósito. Usted da un pronto, usted da un depósito. Porque ese depósito, hermano, sería más apropiada la palabra, es la garantía. Lo compromete a usted a seguir pagando ese vehículo. Mientras más alto sea el pronto, mayor es el compromiso que usted siente para adquirir esa posesión, ¿no? Mientras más dinero usted haya dado por adelantado, mayor va a ser el compromiso que usted siente por adquirir esa posesión. ¿Cierto, hermano? Y el depósito que el Señor nos dio a nosotros. Su Espíritu Santo. Entonces, ¿estará comprometido el Señor por adquirirnos para que estemos con Él? El depósito que Dios puso en nosotros fue su Santo Espíritu.
Esa es la arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué momento? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios depositó el Espíritu Santo en nosotros como garantía de que nos va a redimir para que reinemos con Él en gloria, hermano. El trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, y estamos terminando ya, hermano. No se me duerma que me voy a tener que bajar y pararme al lado de 2 o 3. Santo. Dani me está dando ideas. Gloria a Dios. Mire, el Señor no depositó su Espíritu Santo en nuestras vidas solamente para darnos experiencia. Y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Solamente para que lloremos, y ahorita hablamos de eso. Solamente para que sintamos algo un ratito el Señor depositó su Espíritu Santo en nuestra vida para que a través de ese Espíritu Santo nosotros seamos santificados, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Señor puso su Espíritu Santo en nuestra vida para que haga la función que hizo Eliezer en Génesis capítulo 24. ¿Qué pasó en Génesis 24? Abraham estaba ya envejeciendo, a punto de morir. Tenía a su hijo Isaac, que no se había casado. Y Abraham tiene una preocupación, estaba lejos de su tierra. Y Abraham dice, necesito una esposa para Isaac para que la descendencia siga corriendo. Escuche esto, hermano. Abraham dijo, hace falta una esposa para Isaac. Pero de aquí de donde yo estoy no puedo escoger una mujer porque ninguna son aptas para él. ¿Y qué hizo? Llama a su siervo Eliezer, que era damaseno, era de Damasco, y le dice, necesito que tú vayas a mi tierra y busques para allí esposa para mi hijo. Aquí, si alguno está enamorado, deja que papá la mande a buscar, no la busque tú. Entonces, no se enfogone, hermano, porque entonces tengo que seguir por ahí por ese tema. Entonces Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar una esposa para Isaac. Y Eliezer sale a buscar esposa. Le pone unas señales al Señor, le pone unas cualidades. Cuando Eliezer está llegando allí, usted sabe que Eliezer dice, hablando en su corazón, mira hermano, hay gente que dice que tú tienes que hablar en voz alta para que Dios te escuche. Eliezer estaba orando en su corazón. Y antes de que terminara la oración, vio la contestación, vio el cumplimiento. Él se paró cerca del pozo y dijo, Señor, que sea la mujer que venga y no solamente me dé agua para mí, sino que me dé agua para mis criados y mis camellos. Esa es la que tú tienes predestinada para el esposo, para el hijo de tu siervo Abraham. Y él terminando la oración, ahí mismo llegó la princesa de Isaac. Rebeca. Estaba buscando el nombre porque lo confundo con Raquel. Allí llega Rebeca y saca agua del pozo y le ofrece a Eliezer, pero dijo, no, estate quieto que voy a buscar también para tus camellos. Y yo me imagino a Eliezer por dentro, gloria a Dios que esta es la señal que yo estaba pidiendo. Aleluya. Y Eliezer entonces se apresura, ella le invita a la casa de sus padres y Eliezer comienza a contarle todo. Eliezer le dice la señal que había puesto y los padres de la doncella de Rebeca le preguntan, ¿tú quieres ir? Quédate aquí unos días y después vaya. Y dice, no, yo quiero ir para allá. Aleluya. Y mira la ilustración de esto, hermano.
De esa misma forma que Abraham envió a Eliezer para buscar esposa para Isaac, de esa misma forma Dios el Padre envió su Espíritu Santo para buscar una esposa para su Hijo amado Jesucristo, y esa esposa es la iglesia. Y ese mismo deseo que había en Rebeca tiene que estar en la iglesia. Los padres de Rebeca le dijeron, quédate aquí con nosotros unos días. Y dijo, no, yo me quiero ir. La iglesia tiene que estar deseosa por encontrarse con el novio. La iglesia tiene que estar deseosa por encontrarse con Cristo. Espiritualmente, hermano, nosotros somos esa Rebeca. Y Cristo es ese Isaac. Y el Espíritu Santo fue aquel a quien Dios envió para presentarnos delante del novio. Aleluya. Por eso dice la Biblia que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Aleluya, para alabanza de su gloria. Poderoso Cristo. Terminamos aquí, hermano. Por esa causa, Él nos dio vida, hermano, porque Él quiso. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no merecíamos nada, cuando solamente éramos dignos de muerte, cuando aquellos clavos que atravesaron aquellas manos los merecían las manos nuestras, cuando aquellos latigazos los merecía nuestra espalda, cuando aquellos puños que recibió los merecía nuestro rostro. Él tomó ese lugar para que usted y yo no tuviésemos que padecer por nuestro pecado, hermano. Y nos dio vida. Poderoso Cristo. Usted tiene vida, hermano. Usted tiene vida, hermano. Aleluya. Póngase de pie conmigo. Te adoramos, Cristo. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Maestro. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Maestro. Aleluya. Te adoro.